Bueno, buenas noches, qué pena, perdón la hora, vamos a leer la palabra para el día de hoy. Vamos a dejar este videíto para poder continuar con la lectura, que no nos vayamos quedando. Bueno, gracias Padre Celestial por tu palabra es la que tiene poder. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia y escudriñar las escrituras, en las cuales encontramos la vida, la fuente que nos da vida. Hoy leeremos Isaías 10, complementándolo con Lucas, donde habla de la grandeza del ser siervo. Es por eso el título de hoy, o rey o siervo. ¿Sí? Veremos las características de pronto de un rey, que es el rey de Asiria, usado para el juicio de Israel. Mas, sin embargo, como con Nabucodonosor, el Señor nos advierte que los reyes casi siempre tienden a vanagloriarse, a llenarse de orgullo y a creer que lo que tienen o lo que hicieron o lo que conquistaron es por sus propias fuerzas. Lo contrario nos enseña a través de Jesucristo en Lucas que Él, siendo rey, se despojó y no vino a ser servido, sino a servir. Y así nos enseña a nosotros. Entonces, por eso, cuando lo predicamos, cuando leemos la profecía o el Antiguo Testamento, siempre nos guiamos hacia el Nuevo Testamento, que es donde ya Cristo habla, bueno, y donde Cristo nos enseña el contraste entre la ley y entre el amor y la misericordia. Que Él, siendo el mismo rey, se despoja, se hace siervo para cumplir en Él mismo la ley, la profecía. Y predicamos a Cristo porque como solo Él lo pudo cumplir, si lo recibimos, si aceptamos el plan de salvación de Dios, podremos recibir este pago inmerecido, esta gracia, este favor inmerecido que es el pago por nuestros pecados. Y es la salvación y es la restauración de nuestras vidas si así lo podemos creer. Bueno, gracias Padre de la Gloria por tu palabra es la que tiene poder. Gracias Señor por enseñarnos a estar con los oídos abiertos y también con nuestros sentidos, esperando siempre tus manifestaciones y por enseñarnos a creer en ti a través de Jesucristo y a esperar la recompensa que viene de ti, no porque seamos perfectos, sino porque tenemos esta relación contigo. Hoy leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el título hoy, o más bien la meditación de hoy es, ¿en cuál Dios es en el que tú crees? ¿O cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo lo conozco yo? No es la misma manera como lo conoce de pronto mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Cada uno ha tenido la manifestación de Dios. Unos lo conocen como el Dios de amor, otros como el Dios de juicio, otros como el Dios de ira, o muchos dicen, no, es que Dios está lejos y por eso no creo que Él me vea. O sea, todo está dentro de lo posible. Pero lo que Dios nos enseña es que Él siempre está allí, aunque no lo entendamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, ¿sí? Entonces dice, debemos acercarnos a Dios al trono de la gracia, es lo que enseñamos a través de Jesucristo. El trono de la gracia es, Jesús murió en la cruz por nosotros, esa es la gracia. Pero hay una palabra que dice, la gracia no es ocasión para pecar, y eso es para los que hemos leído la palabra y sabemos de que Él nos dice, por allá dice, entonces, ¿qué diremos? Si ya Dios, un ejemplo, parafraseando, si ya Dios pagó por mí, entonces puedo seguir viviendo como yo quiera. Él dice de ninguna manera, porque la presencia de Dios, el reinado de Jesucristo o el reinado del Mesías, que es lo que estamos hablando, cuando Él empieza a reinar en nuestro corazón, dice que ante la luz de Él, las tinieblas tienen que salir huyendo. Entonces ya el Dios que conocemos es un Dios personal. Cada uno lo honra o lo respeta de acuerdo a cómo Él se le vaya revelando a su vida. Casi siempre la voluntad de Dios será
la santificación, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que este Dios de amor y de misericordia, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que nos guarda, que nos protege, que nosotros no entendemos su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad o de nuestra deslealtad, siempre está allí, esperando cual padre espera al hijo pródigo para poder abrazarlo, para cambiarle las vestiduras, para ponerle un anillo de sacerdote, que es lo que él hace con los creyentes. Entonces, como no conocen a este Dios, no pueden creer que todo esto sea real. Como nunca lo han escuchado, pues solamente, como lo estamos leyendo, el pueblo se deja guiar por un rey que los lleva al error. Y este rey que los lleva al error los lleva a creer en altares en los cuales ya ahí no está el Dios vivo, ahí ya no está el Dios creador, ahí ya no está la obediencia a lo que Dios les dijo como pueblo. Entonces, como siempre digo, tenemos que decirle a Dios, Señor, yo no te conozco, tenemos que ser totalmente sinceros, pedirle, Señor, ten misericordia, tenemos que decirle, Señor, ya no lucho más en mis fuerzas, ¿sí? Porque el batallar nuestra vida, llevarla en nuestras fuerzas, que nada nos salga bien o que por un tiempo nos sale bien y después todo se nos daña, eso tiene que ver con que estamos tomando decisiones en nuestra propia opinión y no contamos con la presencia de Dios. ¿Cómo es la presencia de Dios? Orar, hablar con Él, decirle, quiero hacer esto, pienso hacer aquello, y Él siempre será nuestro respaldo. También nos dice no con oraciones prestadas. Las oraciones que alguien más hace por nosotros, muy bueno, porque como familia nos cubrimos y nos rodeamos, pero llega siempre un momento en el que tenemos que, en lo personal, siempre presentarnos delante de Dios. ¿Sí? Presentarnos y decirle, Señor, yo quiero conocerte, quiero que cambies mi vida y quiero que me transformes, ¿sí? Para poder entrar en esta relación, no para ser perfectos, porque no se trata de ser perfectos, se trata de poder reconocer, poder pedirle que sea Él el que nos alumbre con su luz, con esa luz que resplandece y que todas las tinieblas se notan. Y dice que salen huyendo porque empiezas a aborrecer lo que antes te parecía normal. Él dice, ay de los ayes, ¿no? Ay al que haga de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Quiere decir aquel que aborrece la presencia de Dios o de su Hijo Jesucristo, pero ama hacer lo malo. Y él dice, esos son los ayes. Hay que hablarle a Dios con sinceridad. Y el tema que hoy vamos a hacer y mañana también es la grandeza del servicio. Entonces, ¿cómo te quieres o cómo quieres presentarte delante de Dios? ¿Como siervo o como rey o como líder? ¿Sí? Pues el Señor nos va a enseñar que todos los reyes y todos los líderes terrenales se han equivocado en sus decisiones porque cuando Dios les da un poquito de autoridad, se sube el ego, se sube la vanagloria y simplemente ya no lo hacen como lo hizo Jesús. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Así, póngale cuidado en Lucas 22, 24 dice, la grandeza en el servicio, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí habla, entre ellos es los discípulos que andaban con Jesús. Y ellos estaban discutiendo para ver quién era el mayor, como cuando en la casa hay hermanos y se quieren disputar quién es el mayor o quién es el que tiene mayor privilegio o mayor importancia, por así decirlo. Pero Jesús viene y les habla así, les dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, que en el reino de Dios
Jesús nos enseña que es el reino del revés. Así tú tengas autoridad y tengas poder, siempre compórtate de manera humilde y valora a los otros, inclusive haciéndose menos que ellos. ¿Por qué? Porque así sepamos mucho, el hacernos, dice, el que se quiere hacer sabio, hágase ignorante, precisamente para poder, como lo dice él, descender al nivel de un niño. Un niño es inocente o ignora todo esto, todo este grueso libro lo ignoran, y por eso él habla de los niños espirituales y habla de esta forma de servir, de descender, no buscar siempre entender, sino a veces también callar, esperar que sea Dios el que hable, seguir orando, seguir amando. Y si se trata de hermanos en la fe como somos nosotros acá, siervos o consiervos, siempre conservar el nivel de humildad y no dejar que la altivez y la soberbia entre en el corazón del líder o del hermano mayor que dirige a los otros hermanos, por así decirlo. Entonces dice, no sea así, dice, el que sea mayor hágase como si fuera joven, como si fuera inexperto, para poder ser partícipe con los otros de una aparente inocencia, una aparente ignorancia, para poder guiar, y ahorita lo vamos a leer más adelante. Dice, y el que dirige sea como el que sirve. No se pongan títulos, no se pongan en altares, en pedestales, no crean que es por nosotros que todo sale bien, no crean, no. ¿Por qué? Porque el ser humano casi siempre tiende a armar altares y a idolatrar. Dice, porque ¿cuál es mayor porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, o sea, enseñándonos, Él es el rey. Mas sin embargo, Él debería estar sentado, Jesús, para que le sirvan, mas sin embargo Él vino a servirnos, a servir a la humanidad, a morir inclusive por nosotros, ¿sí? Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Y esta es la recompensa que Jesús nos da. Dice, así como yo por un corto tiempo tuve que venir a hacerme hombre y sujetarme a la voluntad de mi Padre, ¿sí? A pesar de ser el rey, dice, mi Padre me ha asignado un reino para vosotros. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, ya Dios, a Jesús, ya lo coronó como rey. Pero más sin embargo, Él acá en la tierra estaba haciendo la voluntad de su Padre en humildad, en humillación, porque siendo rey se despoja de la corona y se hace siervo, para morir en la cruz, para salvarnos. Esto es por fe, si lo queremos creer. Si lo creemos, si aceptamos la gracia y el favor inmerecido, gloria a Dios, porque ya habremos ganado. Más sin embargo, hay un grupo, y digo un grupo porque no todos van a ser escogidos para que se les revele toda esa verdad. Y va a haber un grupo en el cual el Señor dice, te escojo, te aparto, para que todo esto se te revele, para que lo entienda. En el grupo que Él dice es para que viendo no vean, para que oyendo no oigan y no entiendan, y endurécele su corazón para poder sanarlos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, hay un grupo que no entenderán, que simplemente dependerán de la misericordia de Dios. Mas aquellos que escoge, como a los discípulos, le dice, ustedes no son así. ¿Por qué? Porque ustedes son escogidos para que juzguen conmigo. Pero en este tiempo, no. Cuando llegue el momento del reinado de Jesucristo, para juzgar a las 12 tribus, dice allí. Mas, sin embargo,
no, dice en este momento o en este tiempo, no lo hagan así porque así no es. Dice, el que quiere ser grande, ¿le abro? Perdón. El que quiere ser grande, ¿dónde estabas? No, estaba yo la primera. Ah, bueno. Sí. El que quiere ser grande, hágase pequeño. Entonces vamos a leer lo que Dios me dio esta mañana. Dice, Jesús siendo rey y Señor, se hace siervo, ¿sí? Y esto nos enseña que en el reino de Dios el verdadero liderazgo no se trata de dominar a los demás, sino de servirles con amor, ¿sí? Jesús nos advierte que todos los reyes terrenales se adueñan y se enseñorean de la tierra buscando tener el control. Mas, sin embargo, en la viña del Señor no es así. Por eso cuando presentamos a Jesucristo y cuando decimos que queremos que lo conozcan, que queremos que se enamoren de Él, chao mi amor, o que sientan ese amor de Dios, es precisamente para que puedan sentir esta ternura, esta protección, este cuidado, ¿sí? Que viene con Él. Entonces, a los que separa, a los que aparta para ser moldeados, a estos son los siervos que Él moldea y los moldea con humildad. Pero usted va a decir, entonces la humildad les llega de la noche a la mañana. No. Son procesos, a través de situaciones en las cuales Él nos va enseñando, así no es, ya no perteneces, ya no, sí, dice, no puedes servir a dos señores, o sirves al Dios del mundo o al Señor del mundo, o sirves al Dios verdadero, al que te está usando como vasija para ayudar a otros. Porque dice, Dios, busqué a uno que intercediera por la tierra. Y como siempre lo digo, ese uno tiene que haber uno por casa, uno por familia, uno para que ore, uno para que diga, Señor, por favor, ayúdalo, Señor, ten misericordia, Señor. Muchas veces somos guardados y protegidos y pensamos que como lo vamos a leer ahorita, que somos de buenas, o que es porque soy yo, ¿no? Es Dios el que escucha la oración de alguien, siempre nos enseña así. Alguien es escogido para orar, para interceder, para pedir por favor ayuda, para pedir victorias, y todo eso se pide en el secreto. Bueno, dice que somos apartados para ser formados, para servir con humildad, sin ver títulos ni posiciones, porque Jesús pone el ejemplo, Él siendo el rey, se despoja de todo eso y se viene a servir con humildad. Entonces, cuando Dios lo promueva de nivel, aún así sigue conservando tu humildad, ¿sí? Dice la palabra, porque en esta tierra todos los reinados son pasajeros. Inclusive, los dones y llamamientos son irrevocables, pero más sin embargo la lucha del creyente, del siervo, del líder, es mucho más fuerte porque Satanás, las fuerzas enemigas, lo toman como objetivo militar, o para buscarle la caída, o para hacer guerra contra él, o para enfermarlo. La misión de él es destruirlo, porque a él no le interesa ni destruir a los que se están perdiendo ni en el vicio, ni en la borrachera, no. Él le interesa destruir a los hijos de Dios, porque son los escogidos para pelear estas batallas espirituales en contra del enemigo que quiere arrebatar las almas de las personas que amamos. Y en esta batalla, solo Él es el que nos puede guardar, ¿sí? Así como el Padre protege a sus hijos, pero también los tiene que disciplinar para poder que entiendan el camino. Dice, te haré entender el camino que debes seguir. Y por eso en nosotros se ve este tipo de manifestaciones de disciplina. Y uno dice, pero ¿cómo hago para entender qué es una disciplina de Dios? Pues eso solo lo tiene Dios entre sus manos. El que escoge Él para que entienda, para que piense
en que esto que estoy viviendo tiene que ver con algo que yo tengo que entregar, que soltar. Eso lo da Dios. Ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre en mi vida. Cuando estaba empezando Dios a llamarme, yo fui un diciembre a mi casa a pasear y mis hijos estaban pequeños. Y una cosa es estar en la ciudad donde estaba la iglesia y otra cosa es estar allá en el pueblo donde tienes un viejo hombre, donde tienes unas tradiciones familiares, todo. Pero como ya Dios inicia este apartarlo a uno, irlo sacando, diciéndole, no necesitas eso para ser feliz, yo soy todo, yo te prosperaré, yo te abundaré, y empieza este proceso. Entonces yo un día, en ese diciembre, hice una oración allá en el patio, me fui para el patio a hacer una oración que no la hice bien y no entendía. Le dije así, le dije, bueno, Dios mío, tú sabes que le oré primero, gracias Señor, y yo le dije, Padre, perdóname si de pronto me tomo unas cervezas. Esa fue mi oración. Le dije yo, Padre, perdóname si me tomo unas cervezas, es que tú sabes que a mi papá le gusta comprar la canasta de cerveza y que nos sentemos a tomar con él, y usted sabe, es mi papá. Y fue una oración así, diciéndole, me voy a emborrachar, perdóname, pero me voy a emborrachar, fue lo que le dije. Cuando Dios ya me había venido diciendo que Él me iba a apartar de todo eso. Bueno, y a lo último le dije, si tú no quieres que yo me emborrache, miren esas oraciones tan ignorantes, si tú no quieres que yo me emborrache, entonces algo pasará, le dije yo así, algo pasará para tú apartarme, para que yo no me emborrache. Y sí, algo pasó. Le faltaban el dichoso 5 para las 12, cuando llegó mi hijo con la mano reventada de pólvora. Y bueno, le habían vendido él había ido a comprar unas que se llaman mariposas y le habían vendido unos truenos. La señora que vendía la pólvora estaba operada de los ojos por esos días y tenía unas gafas oscuras. En todo caso, todo fue así. Esa oración que hice mal, el enemigo la escuchó y quiso venir a tomar provecho de esta oración. Entonces, el niño compró eso y él, confiado de que eso no explotaba, pues no la tiró inmediatamente, sino que cuando la tiró ya era demasiado tarde y eso le floreó todos los dedos. Cuando llegó la noticia a la casa y él con la mano reventada, llegó la angustia. Yo empecé a llorar, empecé a gritar. Nos fuimos con mi esposo desde las 12:10 para el hospital hasta las 4 de la mañana. ¿Que Dios me apartó? Ese no fue Dios, pero el enemigo tomó ventaja. Pero de Dios fue la victoria, y le cuento por qué. Estando yo allí, empecé a orar y decirle, Señor, me arrodillé allá en la camilla, porque el dictamen del doctor era que tenía que amputarle los 3 dedos, porque los huesitos estaban totalmente molidos, destruidos. Entonces yo me arrodillé ahí delante de todo el mundo, en esa sala de urgencia, yo me arrodillé y le pedí al Padre, le dije, Señor, perdóname por no entender, perdóname porque yo lo que sé es que tú quieres apartarme para que yo sea un buen ejemplo para mis hijos, porque si de aquí a mañana, cuando ellos crezcan, si ellos me vieron ser una mamá borracha, pues ellos van a hacer lo mismo. Y yo sé que tú lo que quieres es limpiarme, y empecé a orar. Y le pedí perdón y le dije que tuviera misericordia, Señor, perdóname. Y me salí de la sala porque le iban a hacer el procedimiento de amputarle los 3 dedos. Me salí, me senté afuera, me quedé dormida llorando. Cuando eran las 4 de la mañana llegó una señora gritando que le habían apuñaleado el hijo ahí en la fiesta donde nosotros íbamos a estar, en la esquina de Don Alberto. Entonces esa señora llegó gritando, mi hijo, bueno, gritando. Y yo me desperté y dije, Diego, la pensé de una, dije, Diego. Y me fui corriendo para adentro, para la sala, a ver que ya le hubieran cortado los dedos. Cuando yo llego y me asomo y veo a mi esposo ahí parado al pie de la camilla y el niño tenía la mano vendada, y yo le hago, ¿qué pasó? Y él me hace que bien. Yo le digo, bien, ya le cortaron los dedos. No, bien, venga. Entonces yo llegué y fui.
Y le digo yo, ¿qué pasó? Dice, no hubo necesidad de amputarle los dedos. Le digo yo, no. Y me dice, no, que el doctor decidió hacerle una radiografía y vio que los dedos, que el hueso estaba totalmente sano. Todos los 3 huesos de los 3 dedos estaban sanos. Yo de una me arrodillé, le dije gracias, le oré, le dije gracias, lloré, le agradecí tanto y mi vida cambió ahí totalmente, totalmente. Entendí que la palabra por allá después me dijo, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. Porque aquel que no ha dejado a padre ni a madre, porque aquel que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí, me lo dijo y lo dice en la palabra. Y yo dije, pues yo entendía, Señor, que ellos eran lo primero, o sea, son mis padres, era lo primero y yo tenía que hacerlos sentir bien porque son mis padres. Y Él dijo, no, es que yo soy más que sus padres. Yo soy más porque yo soy el que te voy a santificar para que tú ores por ellos, porque las tradiciones o la cultura no tiene que ser más que yo. Y eso lo entendí ese día. Aprendí a ir a visitar sin necesidad de tener que caer en la tentación, sino que Él fue haciendo la obra en limpiarme. Lo mismo con mi boca, santificándome de toda mala palabra. Porque Él es santo y cuando Él decide santificar una vida es precisamente para ayudar a aquellos que están con nosotros. Porque Él sabe que dice, quítese de vosotros toda malicia, toda maledicencia. Dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ni los que se... Y todo esto, y uno dice, Señor, pero yo tengo familia, yo los amo. Sí, pero los amas, pero ámalo desde mi amor. Ora por ellos. Y desde ese incidente aprendí a que Dios estaba haciendo la mejor obra en mi vida. Apartarme por todo, por salud, por ejemplo para mis hijos, por finanzas, porque es una tontería ir a votar, gastarme lo que no tengo para después ponerme a trabajar para poder recuperar, o sea, no. Y solo y sencillamente por santificarme. Entonces, en este don de servir, ya después de que Él me ha limpiado, lo que hago es orar, pedirle al Señor que se quiten muchas vendas, que podamos, dice la palabra, no te canses de hacer el bien porque en tu tiempo cosecharás. No te canses de amar, no te canses de decirle no hagan eso. O cuando sale una mala palabra de la boca, no hagan eso. Mire, usted supiera lo que contamina, dice la palabra, porque no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y son verdades que están escritas y son verdades que se cumplen. Y son verdades de amor. Son verdades que el Señor dice, yo solo quiero amarte. Y si no escoge a todos, pues escoge a uno, ¿sí? Y para terminar dice, nada más gratificante que comer y beber a la mesa con Jesús, que es esto que hacemos. Esto que yo hago de leer, de orar, de sentir su presencia, ese es lo más gratificante que puede haber para mí. Yo puedo pasar todo un día haciendo oficio, conversando, pero si no he tenido esta conversación con Él o esta lectura, me siento vacía, me siento que algo me hace falta, ¿sí? Y Él dice, así como mi Padre me dio un reino, por ahora yo soy siervo, por ahora me maltratan, por ahora me escupen, por ahora me quitan la barba, por ahora me van a crucificar, pero yo soy el rey, ya estoy escogido como rey, si cumplo esta misión. Y la pudo cumplir, y como nosotros no podemos cumplirla, como le digo, yo hice una oración pensando que Dios me iba a entender, y de pronto de Dios es el amor y la misericordia, pero resulta que cuando haces oraciones erróneas, dice que es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa oración fue aparentemente buena, pero como hay otro espíritu, que es el espíritu del maligno, que lo escucha a uno, y dijo, vamos a hacerle esto para que ella le eche la culpa a Dios.
vamos a volarle los dedos a este muchacho para que ella le eche la culpa a Dios de que Dios la apartó. Y yo orando le dije, Señor, pero yo te pedí. Y fue cuando Dios me enseñó y me dijo, yo leía y decía, no se embriague. Y más adelante, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y como que me decía, todo me decía, es que no lo debes hacer. No importa si se está emborrachando con el mismo presidente, no lo debes hacer. Me lo dijo a mí. Entonces después, con el tiempo, para poder que mi padre lo entendiera, porque pues, es que usted se volvió aburrida, en esa religión la volvieron aburrida. Y empezó, como dice la palabra, los mismos de su casa serán los que la van a juzgar. Y bueno, eso es entendible porque ellos no lo entienden o ellos no conocen a este Dios. Entonces un día yo llegué y con amor, así hablando con él, le dije, vea, pa, ¿se acuerda la vez pasada que nos pegamos una borrachera, que vino Julano, Sultano, Perencejo? O sea, pa, esos señores que le sientan a uno al lado a hablarle la oreja con malicia, a echarle los perros con esa malicia. Todo el trago cumple con su deber, pa. Y primero no está bien eso, porque ahí ya estoy deshonrando a mi esposo, le dije yo. Ahí ya estoy siendo puesta como, o sea, estoy allí en el lugar equivocado, como dice uno, porque fuera de que estoy tomando, fuera de que cuando ya el trago cumple con su deber, entonces ya empieza el morbo, las palabras así como con doble sentido. Entonces no, pa, simplemente no. O sea, no es mejor que yo sea una mujer que respete a su esposo, que no me emborrache, que no esté haciendo espectáculos, que no le esté dando mal ejemplo a mis hijos. Y ya, él lo entendió. Y ya, él aprendió a respetarme de esa manera, ya. Y yo les seguí respetando a ellos su forma de ser. Y como le digo yo, como lo dice Dios, el amor de Dios hace que uno descienda en el sentido de que uno diga, Señor, ellos no te conocen. De pronto el trago es como para llenar los vacíos que hay en el corazón de la persona o para sentir alegría porque no conocen esta verdadera alegría. Bueno, entonces es lo que el Señor hoy nos dice que la bendición más grande es ser parte de Jesús. Dice, el reino de Dios es, así como Dios, como mi Padre me da un reino, yo se lo doy a ustedes. Y por eso el reinado de Jesucristo dice que nosotros reinaremos con Él, no porque nosotros seamos más que Él o igual a Él, sino que estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces esa es la satisfacción más grande, la bendición más grande, que Él esté en nosotros, que nuestro corazón ya no dependa de lo material, ya no dependa de las circunstancias, que nuestro corazón ya no dependa de si me quieren, si me abrazan, si estoy sola, si estoy acompañada, si no estoy en el lugar que todos están, no. Este amor nos hace sentir llenos y plenos, ¿sí? Entonces para poder ir, el Señor nos va transformando, nos va cambiando estas pasiones o esta naturaleza carnal, ¿sí? Y nos las va moldeando para hacer de nosotros un verdadero siervo. Y no un siervo que juzga, no un siervo que señala, pero sí un siervo que no se puede quedar callado porque dice, ¿cómo conocerán la verdad si no hay quien se la diga? Si yo digo que mi amor es, que los amo tanto, pero no, tranquilo, venga, hagamos todo lo mismo que, no. El Señor nos dice que somos escogidos y apartados para ir a hablar de Él. Y ya no podemos hacer otra cosa. Ya no podemos, ¿por qué? Porque es como si Dios le quitara a uno una venda y usted ve todo tan claro, lo ve como, usted ve cuando la persona está sufriendo por esto, por aquello, usted ve cuando la persona está triste y uno le conoce el corazón y uno ve cuando la persona se engaña y uno ve todo eso y uno está allí para hacer luz. Con un Dios te bendiga, que la sangre de Cristo te cura, con una palabra que venga de parte de Dios. Y también en momentos para compartir,
pero casi siempre las personas ya se cohíben de compartir con uno porque ya uno no sigue el ritmo de lo que ellos quieren. Y eso entristece, pero igual, mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces, moldeados para ser un verdadero siervo. Hasta ahí. Y el verdadero siervo es aquel que desciende, que hace como lo hizo Jesús. Esperar. Una palabra clave que Jesús le decía a los que él quería sanar o a los que él iba a sanar, le decía, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Le dijo a otro. Porque esto tiene que ser una decisión de querer que Dios cambie mi vida, de querer, de proyectarme, visualizarme qué quiero ser yo dentro de 10 años, dentro de 5 años. Yo siempre miro la edad mía y digo, con el negro empezamos cuando yo tenía 25 años. Y ya nuestros hijos se crecieron, ya son unos adultos, ya mi hija se creció. Y yo le digo a Dios así, yo le digo, Señor, si yo hubiera seguido en la vida desordenada que tenía, ¿qué sería de mi vida en este tiempo, Señor? ¿Dónde estaría yo rodando? ¿Dónde estarían mis hijos? De pronto ni tuviera hogar. No sé. Es una decisión de amor. La decisión de amor es que tú quieras visualizar un futuro diferente, una vida diferente para ellos. Que si de pronto nosotros llegamos a los 40 o a los 50 y todavía nos creemos de pronto, no sé, jóvenes para despilfarrar, para no ahorrar, para no tener. Y de aquí a mañana ellos siguen con el mismo proyecto de vida. Y que uno diga, no, yo quiero que mi hijo aprenda algo diferente. Que vea en mí algo diferente. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Desde que Dios cambió mi vida, cambió los planes de mis hijos. Y lo digo porque así lo ha hecho con mi hija. Y cuando usted no tenía ni la más mínima esperanza, Dios lo hace. Y les da un corazón diferente, y les da una perspectiva de vida diferente, y los hace disfrutarse esta vida sin dañar su cuerpo, sin dañar al otro, que al menos piensen en Dios, que la bendición más grande es que la heredad más grande es que le dejemos a nuestros hijos, hay un Dios. Hay un Dios. Y cuando ya ese Dios te toma, no solo van a decir mi papá tiene un Dios, sino que mi papá respeta a ese Dios. Y si mi papá respeta a ese Dios o mi mamá respeta a ese Dios, va a respetar a su esposo o a su esposa. O va a respetar su cuerpo, su vida. Y así, eso es poder, eso es autoridad. Yo como quisiera decirles, eso es poder, eso es autoridad, eso es amor de Dios en nosotros, eso es autoestima alta, eso es prosperidad, eso es sabiduría, eso es todo. Y por eso lo predicamos a Él. Entonces, bueno, nada, hasta ahí la palabra. El poder de ser siervo, la grandeza de ser un siervo. Por eso siempre digo, soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Porque el siervo desciende a lo sumo, se humilla para poder decirle, Señor, si lo estoy haciendo mal, perdóname. Señor, si me equivoqué, ayúdame, porque somos humanos. Señor, y ya tú vas aprendiendo y no hacer oraciones como las que hice hace como unos 13 años fue esa oración más o menos, en la cual este muchacho casi pierde una mano y bueno, vi la gloria de Dios porque vi el milagro de que no me le amputaron los dedos. Y como esos milagros muchos han pasado en mi vida, entonces por eso yo no creo en un Dios del que me hablen. ¿Sí? Acuérdense que ayer dijimos los alarmistas.
No, las cosas están malas, el mundo está en tinieblas. La gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno, que es las cosas de Dios, lo llama malo. Y Dios lo dice en su palabra. Pero la vida tiene que seguir y él dice la palabra de Dios que cada uno escoge su propio camino. Cada uno escoge, dice, el que anda en el camino del mal en él perece. Son palabras que son duras y son fuertes. Porque Dios lo sabe todo. Porque Dios sabe qué nos pasará dentro de tantos años, qué nos pasará hoy, mañana. Pero si estamos allí confiando en Él y en esta relación, de pronto en esta oración, en este Señor, gracias, ten misericordia, perdóname, ayúdame. Un instante, sacar un momento de la vida para eso. Ahí es donde viene la clave de que ya no tienes un padre lejano, ahora que estoy huérfana de padre terrenal. Pero el Señor dice, yo soy tu padre, yo soy tu madre, no te dejaré, no te desampararé. Y Él llena este vacío, llena este corazón. Y ya no necesito irme a desahogar la tristeza o la amargura o la soledad, ¿no? Me llena, me ama. Antes de que mi padre partiera ya me había adoptado, me había enseñado a amarlo con todo, con sus enojos, me había enseñado a pedir por él, me había enseñado a interceder por él. Cuando de pronto éramos jóvenes o niños y él tenía un carácter muy fuerte y cuando él se enojaba, se me van y cuando los corazones quedaron cargados de pronto pero ¿por qué mi papá es así? Con el tiempo yo empecé y le dije yo, Señor, Él es el mejor padre, si no nos hubiera sacado, quién sabe que estaríamos como pasa todo el mundo allá en el pueblo, trabajando de lunes a viernes para irse en los fines de semana a gastar y manteniendo hijos, manteniendo nietos. Yo le dije con el tiempo, le dije, es el mejor padre que me ha dado, porque me enseñó carácter, me enseñó autoridad, me enseñó usted puede, vaya, hágale. Y ese fue él. Pero antes de que él partiera, ya me había adoptado mi Padre Celestial, me había dicho, yo soy el que nunca te dejaré. Y aun cuando mi padre partió, pues puedo sentir que Dios está conmigo y que es mi Padre. Y que puedo descansar en que me mandó casi un año seguido para compartir con Él, para hablar con Él, para hablarle de Dios, para llevarlo al perdón, para llevarlo al amor. Y cuando ya fue el tiempo, porque Dios así lo quiso, puedo estar segura de que se lo llevó a descansar. De que de pronto Él vio que ya no iba a cambiar muchas cosas, muchos aspectos, pero el Señor hasta en eso tiene misericordia. Y es adoptarnos o recibirlos, es la oportunidad que tiene el ser humano de seguir con un propósito de vida, con unos planes, para que no venga espíritu de cobardía, para que no venga espíritu de ya no quiero vivir, de suicidio, de fracaso, para que no venga espíritu de yo sin él no soy nada. Son palabras que salen que uno dice, no, Dios siempre, en cada generación, Dios nos equivocó con cada hijo y cada hijo es un propósito de Dios acá en la tierra. Y por eso Él quiere ser nuestro Padre, porque Él sabe que los padres terrenales algún día partirán, nosotros partiremos. Y para que no queden ni cargos de conciencia ni nada, todos los tiempos para Dios son perfectos. El hijo tiene tiempo de estar ahí y tiene tiempo de alejarse, tiene tiempo de tener que ir a buscar su propia vida y tiene tiempo de volver a la casa. Y Dios lo sabe. Bueno, mañana miraremos un rey que se llenó de vanagloria, que es el rey sirio. Y el Señor le dice, no, inclusive yo fui el que lo escogí para que hiciera juicio. Entonces lo bueno o lo malo que nos pase es porque Dios lo permite para hacer su obra perfecta en nosotros. ¿Cómo así? Claro, si en algún momento empieza a haber
orgullo, hablando del servicio, altivez, orgullo, soberbia, el Señor va moldeando el corazón y Él usa lo que tenga que usar para poder procesarnos. Nuestra vida es un continuo proceso porque somos personas alejadas de Dios, somos personas muy imperfectas y cuando Él nos acerca a Él, todo este mover es para formarnos, ¿sí? Bueno, gracias Padre Celestial por tu palabra es la que tiene poder. Gracias Señor porque escoges un puñado de hombres y mujeres que somos escogidos para servirte, para cuidar al otro, para orar por el otro, para amarlo, para pedir perdón por él, para pedir por favor Señor, tócale el corazón, quítale las vendas, enséñale Señor, muéstrales un futuro, muéstrales un camino. Ayúdalos en cada camino de la vida, ayúdalos en el proceso, ayúdalos en sus vidas, todo lo que le pedimos a Dios. Y cada uno de los que somos escogidos como líderes, le pido a Dios que podamos conservar la humildad en el corazón, que podamos conservar la lealtad, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es que no negociemos la verdad, la verdad de Él no se negocia. Por eso Él dice, es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Por eso es necesario que siempre, siempre demos la palabra que viene de parte de Dios, como lo hace el profeta, pero que no nos convirtamos en profetas mentirosos, como lo dijo ayer, que tanto el sacerdote de canas blancas sería cortado como el profeta, que el sacerdote era la cabeza y el profeta la cola. ¿Por qué? Porque la palabra no se cambia. Y así estemos en el tiempo de gracia y de misericordia, el Señor nos habla que Jesús la cumplió por nosotros. Pero Jesús también nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, ¿cómo vamos a ser santos? Pues que Él habite en nosotros. Y que todo lo que quiera salir, todo lo que se manifieste, todo lo que sea humano, nuestra naturaleza caída, mentiras, iras, enojos, todo eso en el momento en que llega, así mismo como llega, dice, por un camino viene el que te quiere hacer daño y por 7 tiene que huir. ¿Por qué? Porque en el momento en que llega tú lo identificas y en el momento en que lo identificas, lo entregas. Señor, si esta ira no me sirve, te la voy a entregar. Si este enojo no me sirve, te lo voy a entregar porque me enferma, porque me daña, bueno, como sea que ores. Y bueno, para recibir a Jesús le decimos así, Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón, yo te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi maldad. ¿Cuál es la maldad o cuál es la iniquidad? Es el pecado que hemos heredado de nuestros padres. La maldad, la iniquidad, es el pecado que adoptamos. Lo que vemos hacer a nuestros padres y lo repetimos. O simplemente ni siquiera lo tenemos que ver, sino que dice Jehová visitará la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, muchas veces nacen tres generaciones después y dice, uy, igualito al tatarabuelo o así era el tío, porque son maldades, son demonios que vienen y visitan otra vez a las nuevas generaciones y por eso es necesario cortar maldiciones generacionales, que mi hijo no repita, que mi hija no repita mi vida. Y si la está repitiendo, Señor, así como lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con ella. Muéstratele, revélate que tú eres un Dios real, un Dios vivo. Cámbiale la ruta, cámbiale el camino. Enséñale a amarte, que te ame. Cuando nos enamoramos de ti, nada es más importante que Él. Porque se nos revela que todo es pasajero. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque la justicia es Jesucristo y nosotros no somos justos, el justo es Él. Entonces ya no somos religiosos, sino que somos hijos. Y si somos hijos, nos convertimos en herederos. Y si somos herederos, no solo herederos, sino coherederos con Cristo. Entonces, bueno, dígale, borra mis maldades. Entonces uno empieza a examinarse. ¿Cuáles son las maldades que tengo heredadas?
cuáles son las maldiciones familiares. No poder tener, unos es la miseria, la pobreza, otros es la cobardía. Cuando yo voy manejando por ahí, cuando voy en la moto y miro una persona bien vestida por ahí que me la encontré, iba hablando solo. Y yo dije, Señor, ¿qué le estará pasando en el corazón, en la mente, para que empiece a tener este comportamiento de pronto de locura? Le decía yo hacia Dios. Y cuando veo los muchachos que están en la calle con su costalcito, acostados en el suelo en la calle, Dios me muestra ese espíritu de cobardía, me lo muestra como que la gente prefiere alejarse de la realidad. Unos cogen la calle, otros cogen la droga, otros cogen el trago, otros cambian de relación como cambiar de ropa interior, otros roban, otros matan, otros dicen mentiras, pero todo este espíritu es uno solo. Es para escapar de la realidad, para ser otras personas o simplemente para servirle a Satanás, es lo que siempre uno dice, porque la vasija es esta, le pertenece a Dios. Pero la vasija depende de lo que tenga por dentro, de eso mismo da. Por eso dice, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Cuando el corazón está lleno de, como lo dice él por allá, de maldad y perversidad, la gente no puede dar más nada. Solo Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más lo puede hacer. Entonces, por eso tenemos que identificar cuál es la maldad o cuál es la iniquidad que hay en mi vida heredada. Que es que a veces saludan y a veces no. Yo siempre fui la diferente de la casa. Porque a mí no me importa si han hablado mal de mí, si no han hablado mal de mí. Yo siempre soy la misma. Saludo, voy, pregunto, voy y saludo. Me acuerdo que mi papá me decía, pero ya se va a ir a meter por allá. Pero ya, yo, no, papá. Pero es que ella estuvo hablando mal de usted, papá. Pues precisamente, la Satanás hay que cortarle la cabeza, uno tiene que involucrarse con las personas para que a las personas se les quite esa imagen, esa forma de ser. Y si yo tengo la oportunidad de decirle por qué esto, pues lo hago de frente y no por detrás. Entonces es la manera de usted identificar su iniquidad, porque como digo, mucha agua corrió bajo el puente. Usted identifica, no puedo tener un hogar, no puedo tener el hombre que quiero, cuando el hombre me ama yo no lo amo, cuando soy fiel no me respetan, cuando soy infiel entonces ahí sí los tengo comiendo de mi mano, toda esa iniquidad. Con mi esposo, cuando estábamos más, que los niños estaban pequeños, que todavía no conocíamos a Cristo, él venía de permiso y salíamos a bailar una sola vez y nos tomábamos una cerveza, pero al otro día amanecían enfermos los niños. Y un día él dijo, todo lo del pobre es robado, dijo así. Uno no puede salir un día porque dura un mes en el hospital, pero era que no entendíamos que Dios no nos quería en esa vida. No lo entendíamos hasta que después ya lo entendimos, que hay otras maneras de divertirse mejores, ¿no? Y esa es la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? El abandono, la orfandad, el divorcio. Todo eso lo tenemos que identificar y cuando lo identificamos podemos quitarle la cabeza a Satanás. Entonces, esa parte, Señor, perdona mi iniquidad o mi maldad. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Amén y amén. Y amén. Y les cuento que con este acto que acabamos de hacer,
empiezas a salvar tu vida, ya la vida es salva porque es un sello que pone el Espíritu Santo y empiezas a cambiarle el destino profético a tus hijos. Y eso es verdad. Ya hay un sello y ya el Espíritu Santo nos toma entre sus manos. En el proceso y en el camino ya corresponde a cada cual lo que quiera vivir. Si yo sé que Dios me dice no haga tal cosa y lo hago, soy yo la que corro con las consecuencias, como lo leeremos mañana. Él viene advirtiendo y dice, no, pero es que eso era la ley. No, esa es la ruta de todo creyente. La palabra de Dios es la bitácora o es la carta de navegación, como siempre lo digo, de Dios. Y si tú quieres saber en qué parte de la vida estás, simplemente el Señor te trae a memoria la palabra y ya. Así de sencillo. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde.